Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. El asesinato de un líder religioso sikh ha puesto en la cuerda floja las relaciones entre India y Canadá. Analizamos en esta emisión las tensiones que se han generado en torno a este caso y las consecuencias para la diplomacia bilateral. Taiwán presentó su primer submarino de fabricación local, con el que busca fortalecer su defensa de cara a la constante presencia y presión militar de China, que reclama soberanía sobre la isla. Luego de 70 años de armisticio que puso fin a la guerra entre las dos Coreas, Corea del Sur mantiene activo un proyecto de excavación e identificación que ha permitido hallar restos de más de 200 soldados. Nuestro corresponsal acompañó a uno de estos equipos de búsqueda. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con la crisis diplomática entre India y Canadá por el asesinato de un líder religioso sikh el pasado 18 de junio en la provincia canadiense de Columbia Británica. Se trata de Hardeep Singh Nijjar, que reivindicaba la creación de una nación independiente para los sijes. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló que el Estado indio podría estar vinculado a este asesinato, algo que fue rechazado por el gobierno del primer ministro Narendra Modi. Las tensiones llegaron al punto que Canadá expulsó a un diplomático de alto rango de India y en respuesta, India suspendió la emisión de visas para ciudadanos canadienses y exigió que Canadá retire a 41 de sus diplomáticos. Para hablar sobre estas tensiones, contactamos a Sergio Cesarín, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República Argentina, CONICET, y docente universitario. Sergio, muchas gracias por aceptar esta invitación y empecemos por explicarle a nuestra audiencia quién era Hardeep Singh Nijjar. Bueno, realmente era un líder religioso de primer nivel, un fuerte promotor precisamente del movimiento proindependentista y autonómico, ah, que impulsaba y promovía la fundación de un Estado separado, un Estado independiente en el Punjab, en la India, denominado Jalistán. La representatividad del líder que adquirió, digamos, durante sus años de militancia y de lucha fue creciendo cada vez más, siendo un fuerte o un importante representante de los intereses, como digo, de la diáspora sikhs, básicamente, no solamente en Canadá, sino a nivel mundial, y bueno, como depositario de esa expectativa y de esa esperanza de contar alguna vez los sikhs con un Estado independiente, repito, precisamente como parte de la geografía, como parte de un desprendimiento de lo que es la actual geografía del Estado del Punjab en la India, lo elevó en términos de militancia a ser un líder carismático y bueno, con millones, digamos, de seguidores que buscaban, digamos, acoplarse a su lucha y a sus reivindicaciones. Los sijes tienen una amplia presencia en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, y una de sus doctrinas más importantes es la igualdad entre todos los seres humanos, lo que contrasta con el sistema tradicional de las castas en India. Sergio, ¿es esta una de las razones por la que es una población tan perseguida y exigen una nación independiente de India? Es una de las razones. Sin duda, las diferencias en términos doctrinarios son relevantes. Aquí sabemos que la India es un país que está cruzado por clivajes y conflictos interreligiosos de larga data. Uno, fundamentalmente, el que tal vez conocemos con más asiduidad, es el conflicto con el Islam o con el mundo musulmán, básicamente caracterizado, focalizado en su vecino Pakistán. A ver, aquí hay como un componente entonces religioso por un lado, y que tiene que ver obviamente también con esta expectativa de diferenciación del sijismo, una de las denominadas religiones del libro, ¿no es cierto?, con sus templos, con su liturgia, con sus ceremonias, con su, repito, identidad y doctrinas religiosas particulares que entran en conflicto, han entrado en conflicto históricamente con el hinduismo tradicional y sobre todo y fundamentalmente con el hinduismo radical. Y yo creo que eso es un punto ahora que, digamos, me parece que el contexto en el que surge la problemática de la tensión por el asesinato de este gran líder tiene que ver con eso. Eh, a ver, la tensión entre los sikhs y el gobierno central de la India, repito, tiene data histórica. Creo que todos recordamos el hecho tan traumático que fue en 1984 cuando el ejército federal de la India ocupa el templo sagrado
de los Sikhs en el Punjab, el templo de Amritsar, que produjo, bueno, distintas versiones, cientos o miles de muertos, y que significó luego el asesinato de la entonces ex premier Indira Gandhi también a manos de sus guardaespaldas Sikhs. Entonces, ha habido hechos de violencia y hechos de tensión entre las partes muy fuertes, y que en este contexto en el que particularmente el perfil político y el fortalecimiento, digamos así, de la entidad hinduista de la India pone más de manifiesto o ha elevado o escala esta tensión ante lo que el gobierno central de la India considera un movimiento terrorista, así lo ha definido oficialmente desde 2020, y que ha encuadrado a las organizaciones que están vinculadas a este movimiento proindependentista precisamente al desarrollo o a las tentativas de realizar distintos actos de terrorismo dentro de la India con fines precisamente secesionistas o separatistas. En este caso en concreto vemos que la religión se convierte en un asunto geopolítico. ¿Qué otras consecuencias podríamos esperar en las relaciones India-Canadá? Los impactos son evidentes. Primero, hay una brecha de confianza que se ha ido abriendo poco a poco, porque precisamente el gobierno de Canadá acusa de alguna manera de que habría intervención, digamos, del gobierno de la India en el asesinato del líder. Hay, como dije, hay una desconfianza que se ha ido generando precisamente por esto. Hay mutuas acusaciones, negación, por supuesto, por parte de la India. Y aquí lo importante, y creo que esta brecha de confianza, la afección más relevante tiene que ver con la confianza entre dos aliados que están disputando, prácticamente convergen o comparten intereses muy similares respecto a la contención, al control, la seguridad y la defensa frente a China, la proyección del poder militar chino y el potencial de agresividad que China puede tener hacia el Indo-Pacífico. En realidad, no olvidemos también que Canadá y la India comparten la membresía en la Commonwealth y son, como digo, naciones que de una u otra manera cooperan fuertemente. Recordemos también, y esto es importante, que Canadá ha sido y es un estado de acogida importante para los Sikhs. 1.400.000 personas de origen indio viven en Canadá, de los cuales prácticamente la mitad son Sikhs, y este es un hecho también que impacta en la relación bilateral. Entonces me parece que hay una serie de componentes que lamentablemente están degradando la relación bilateral en un momento en que países como Estados Unidos, Australia, Canadá, aliados, como dije, en términos de lo que se presume son la estrategia de contención del avance chino en el Indo-Pacífico, necesitaría una mayor cohesión, una mayor unión. Sin embargo, esto problematiza mucho más esas expectativas. Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Taiwán presentó su primer submarino ensamblado en la isla en el marco de un programa para robustecer su sistema de defensa en respuesta a la constante presencia militar de China en sus alrededores. Beijing advirtió que este tipo de acciones no modifican su postura respecto a una futura reunificación. Veamos el informe de Ramiro Cuevar-Verena. Un submarino, la nueva razón del conflicto entre China y Taiwán. Taipei presentó el Narwhal, el primer submarino ensamblado en la isla con conocimientos y tecnología de países occidentales. El objetivo apunta a dos ámbitos, la apertura internacional y principalmente el fortalecimiento de las defensas ante una eventual invasión china. El plan para construir nuestros propios submarinos es una fuerza de combate importante para proteger las fronteras marítimas de Taiwán. Esperamos que en el futuro tanto el gobierno como la oposición sigan dando prioridad a la seguridad nacional y sigan apoyando la construcción de otros submarinos y la industria de defensa de Taiwán. Desde China advirtieron que no modificará la postura de Beijing sobre la isla. Por el contrario, vaticinaron que solo atentará contra la paz y estabilidad. No importa cuántas armas construya o compre el Partido Democrático Progresista de Taiwán, no podrán detener el impulso de la reunificación con la patria y no podrán sacudir la fuerte determinación, firme voluntad y fuertes esfuerzos del Ejército Popular de Liberación. El conflicto diplomático con Taiwán llevó a China recientemente a desplegar ejercicios militares alrededor del territorio insular, en defensa de su política de una sola China, y se erigió como el principal tema de tensiones con Estados Unidos. Hace 70 años, un armisticio puso fin a la Guerra de Corea, que se libró entre 1950 y 1953, en la que se estima murieron más de 1 millón de soldados.
Corea del Sur mantiene activo un proyecto de excavación e identificación que ha permitido encontrar restos de 216 soldados y miles de objetos enterrados durante décadas. Nuestro corresponsal en Seúl, Alexander Rivera, nos trae la historia. Un centenar de soldados surcoreanos caminan montaña arriba por una hora hasta llegar a Guksagon, uno de los campos de batalla de la Guerra de Corea hace 70 años. Ji Yun-chan es soldado activo y jefe del equipo de detección de restos del Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Su trabajo es guiar a las tropas para encontrar los restos de combatientes caídos o de cualquier objeto enterrado en el sitio durante décadas. Se trata de una operación profundamente noble en la que retrocedemos 70 años en la historia para encontrar a los guerreros que están enterrados en esta montaña, que en el pasado fue un campo de guerra. Hay muchas tropas que están sudando, escalando montañas y operando en el terreno. El proyecto de excavación que mantiene activo el gobierno surcoreano desde el año 2000 ha permitido reconocer los restos de 216 soldados que perdieron la vida durante la guerra. Después de una década de investigaciones, se hizo el hallazgo más reciente, al identificar los restos de Hwang Byung-jun, uno de los soldados caídos. Analizamos y comparamos los restos del fallecido con la información de la familia que habíamos obtenido previamente. A mediados de agosto notificamos oficialmente a la familia sobre este hallazgo en la casa de un sobrino del soldado caído. Ese sobrino es Hwan Tae-gi, quien hoy tiene 72 años y vive en la ciudad de Daejeon, 140 kilómetros hacia el sur de Seúl. Una muestra de su ADN fue pieza clave en la investigación para compararla con los huesos encontrados en el campo de guerra. Él luchó con un gran espíritu militar, dispuesto a sacrificar su vida para salvar a Corea del Sur de la crisis. Nunca debemos olvidar el derramamiento de sangre cometido por personas como él. El sobrino del soldado caído en la Guerra de Corea muestra con orgullo este reconocimiento otorgado por las autoridades como un homenaje a su memoria. Y con él envía un mensaje de esperanza para que más familias puedan recibir pronto los restos de quienes dieron su vida por el país. Y para el cierre les dejo este dato. Indonesia cuenta con el primer tren de alta velocidad del sudeste asiático. Fue inaugurado el pasado 2 de octubre. Es un proyecto clave para la iniciativa de infraestructura de la franja y la ruta de la seda de China. Conecta a Yakarta con Bandung, un viaje que se reduce de 3 horas a 40 minutos. Wush, como fue llamado, alcanza una velocidad de 350 kilómetros por hora y tiene capacidad para 601 pasajeros. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y no olvide nuestra cita quincenal.